Lo que está detrás de la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania. Uno de los temas más discutidos en los últimos días fue la información publicada por los principales medios de comunicación estadounidenses sobre la decisión que supuestamente tomó la Casa Blanca con respecto a una reducción significativa en el ejército estadounidense en Alemania. Lo que es característico, a nivel inicial, tales intenciones aún no han sido confirmadas, pero tampoco refutadas. Esto indica que con un alto grado de probabilidad la información publicada es verdadera. Es bastante esperado que un giro tan brusco en la política transatlántica de Washington provocó una reacción en ambos lados del océano, y las opiniones sobre sus motivos y posibles consecuencias se dividieron diametralmente. Entonces, ¿qué está pasando y qué está haciendo Donald Trump? Europa se le da a Putin. Es a esta afirmación que se puede reducir la posición de aquellos que inmediatamente criticaron al actual líder de los Estados Unidos en esta ocasión. La lista de insatisfechos es muy larga y algunas de sus declaraciones se darán a continuación. Sin embargo, para empezar, vale la pena descubrir qué es exactamente lo que está en juego. A partir de hoy, el contingente militar del Pentágono en Alemania incluye aproximadamente 34.500 soldados del ejército de los Estados Unidos. Si crees que The Wall Street Journal, que desempeñó el papel del tirador al exponer el próximo plan de Trump, ya le dio la orden al departamento militar para prepararse para la retirada de allí al menos de 9.500 personas. Además, el número máximo de tropas de los Estados Unidos que pueden ubicarse en suelo alemán, durante ejercicios, rotación de unidades, etc., de más de 52.000 también se pueden reducir en más de la mitad. Parecería que la reducción no es a gran escala, aunque no se puede llamar bastante insignificante. Sin embargo, hay matices adicionales que estropean la imagen aún más. Lo más desagradable de la situación es que Berlín no se enteró de tales intenciones por correspondencia diplomática o militar cerrada, ni es cociente intelectual hubiera por los canales de la OTAN, sino por el mismo The Wall Street Journal y su propia prensa, que inmediatamente recogió las noticias calientes. En consecuencia, los aliados estadounidenses una vez más simplemente confrontan a los alemanes con un hecho, completamente no interesados en su opinión. Lo que es característico del liderazgo de la Alianza del Atlántico Norte, la misma afirmación es cierta. Esto es evidente incluso por el hecho de que el generalmente Stoltenberg está en silencio. Bruselas, en Washington, de hecho, fue enviada a la misma dirección que Berlín. En los propios Estados Unidos, los planes de la Casa Blanca que salieron de la bolsa ya han sido anunciados por muchos como la próxima etapa de trabajo para Putin y traición no solo de los intereses estadounidenses, sino también del Atlántico Norte en general. Como era de esperar, los demócratas se levantaron, listos para aplastar a Trump incluso si se atreve a declarar que el sol está saliendo en el este y que la tierra es redonda. Jack Reed, quien encabeza la facción demócrata en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, ya ha anunciado la próxima decisión como insignificante y sin sentido. Eliot Engel, representante del Partido Demócrata, por supuesto, jefe de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, fue aún más lejos. Emitió un comunicado diciendo: las actividades del presidente estadounidense para debilitar nuestros sistemas, para disuadir la agresión rusa en Europa, harán las delicias de Vladimir Putin. El general Ben Hodges no se hizo a un lado, hasta 2017 se desempeñó como comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, y ahora se esfuerza como analista en el Centro de Política Europea. Lo que es característico, expresó su condena de las intenciones de Trump en una entrevista con la publicación alemana Spiegel, y dijo que considera que las intenciones del jefe de la Casa Blanca son un error colosal y una maniobra puramente política, que ilustra el malentendido total del presidente sobre la importancia de las tropas estadounidenses desplegadas en Europa para sí mismos. Estados Unidos. Al mismo tiempo, Hodges enfatizó con mucho cuidado que esta es precisamente la decisión voluntaria del presidente, argumentando que no solo los líderes de la OTAN o Alemania, sino incluso el Congreso de los Estados Unidos, por no mencionar el comando, fueron informados al respecto. En la Casa Blanca, los críticos reaccionaron de manera bastante extraña a toda esta ráfaga. Simplemente respondieron: dicen, no obtendrás ninguna declaración inicial sobre este tema. Sí, el presidente revisa regularmente los problemas de la redistribución óptima de las tropas estadounidenses ubicadas en el extranjero, ¿y qué? Su derecho legal. Y dejar que la OTAN se acerque. Debo decir que las noticias sobre el próximo resultado de los defensores extranjeros en Berlín se percibieron sin mucho entusiasmo, pero no como una tragedia mundial.
Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, en su entrevista con Bild am Sonntag el 7 de junio, restringió que en el caso de la implementación de tales planes, el resultado no estaría a favor de Estados Unidos. En Berlín, tales pasos son simplemente tomados en cuenta. Sin embargo, al final, el jefe de la diplomacia alemana admitió abiertamente que a pesar de las décadas de fructífera cooperación con Estados Unidos en la esfera militar, que el país realmente aprecia en este momento, las relaciones con este país son muy difíciles. En verdad, cualquier otra caracterización de lo que está sucediendo entre Berlín y Washington sería completamente falsa. No es un secreto para nadie que la decisión de Trump, si es que realmente existe, recuerda mucho el movimiento de respuesta al acto de Angela Merkel, que en realidad frustró la celebración de la cumbre del G7 en los Estados Unidos en el verano, en la que el jefe de la Casa Blanca aparentemente estaba a punto de alardear nuevamente. Y, lo más importante, intente formar una coalición fuerte contra China. No hay duda de que los oídos de los estadounidenses no pasaron del viejo mundo, más y más a menudo, argumentos sobre el fin del siglo estadounidense y el comienzo del siglo asiático. Aquellos que desean estropear las relaciones con Beijing no están allí ahora, incluso en Alemania. Sí, y recientemente el debate aumentó significativamente en la política alemana sobre la conveniencia de que las armas nucleares estadounidenses permanezcan en el país, sin duda, agregó combustible al fuego. Los cuentos de hadas antiguos y ya no impresionantes sobre el hecho de que Washington está arrojando alemanes indefensos para que el oso ruso se los coma no se han tomado en serio durante mucho tiempo. El punto es diferente. Las bases estadounidenses son un trabajo para un número considerable de representantes de la población local. Solo directamente en su servicio trabajan al menos 12.000 alemanes. Además, un número adicional de trabajos en campos relacionados. Aquí es donde la reducción contingente planificada los golpea, y es en un momento en que Europa ya está experimentando problemas. Sin embargo, también hay aquellos a quienes la posibilidad de que el ejército estadounidense abandone Alemania trae gran alegría y da nuevas esperanzas. Esto, por supuesto, se trata de Polonia, que en la situación actual ha mostrado un entusiasmo poco saludable. El primer ministro de este país, Mateusz Morawiecki, inmediatamente después de difundir información sobre una posible reducción en la agrupación alemana del ejército de Estados Unidos, estalló en declaraciones de que Varsovia estaba lista para recibir a las tropas planeadas para la retirada. Y con los brazos abiertos y con toda la diligencia establecida en este caso. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más maravilloso. El primer ministro polaco es cordial, alegando que la introducción en su país del número máximo de unidades bajo banderas a rayas mejorará significativamente su seguridad ante la amenaza real viniendo de la frontera oriental. Y aquí, de hecho, llegamos a lo más interesante e importante. Podríamos reírnos de los polacos con su Rusovia, que ya está llegando a la etapa de locura violenta, si no hubiera sido por la agresividad de Varsovia, no por su rápida transformación en un puesto militar, ni es cociente intelectual hubiera de la OTAN, sino específicamente de los Estados Unidos, un verdadero ariete dirigido a las fronteras occidentales de Rusia. Recordemos, hace 4 años, el contingente militar del Pentágono en Polonia era de 500 personas. Hoy ha aumentado 10 veces y, aparentemente, crecerá aún más en un futuro muy cercano. Estamos presenciando el casi completo reequipamiento del ejército polaco con los últimos modelos de armas y equipos estadounidenses. Bueno, si se trata del suministro de F-35, entonces todo sucede muy en serio. Literalmente, en estos días en el territorio de Polonia, a pesar de la pandemia de coronavirus y, de hecho, restringiendo el plan de los ejercicios europeos de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, las maniobras aún tienen lugar, y no en una escala tan pequeña. 4.000 soldados estadounidenses y 2.000 polacos. Esto, por supuesto, no es una acción de la escala de Defender Europe 20, sino, por así decirlo, sus fragmentos, pero una cosa es que de todos los lugares donde se planificaron originalmente los ejercicios, los juegos militares se llevan a cabo en el campo de entrenamiento Drawsko-Pomerania. Aparentemente, el Pentágono considera esta dirección como una prioridad para un posible ataque contra Rusia. Muchas veces ya se ha dicho y escrito que el lugar para desatar un conflicto local, en el que se planea enseñar una lección a Rusia aparentemente, tales suposiciones no carecen de fundamento. Moscú no debería descartar absolutamente las ambiciones de gran potencia de Varsovia, que durante siglos ha estado construyendo planes para crear su propio imperio.
En aras de esta loca idea, los polacos caminaron en las filas del ejército de Napoleón, estaban listos para luchar hombro con los nazis, colaboraron con los británicos. Sí, al menos se llevan bien con los aliados, si les promete la victoria sobre los rusos. Y Washington, que él ve hoy como una hegemonía mundial, lo es aún más. Los soldados estadounidenses pueden irse. Los alemanes saben muy bien por experiencias cómo terminan las guerras con Rusia. Otra cosa es que el redespliegue de estas fuerzas, o incluso una parte importante de ellas en Polonia, significará un nuevo paso del enemigo hacia las fronteras de Rusia. Entonces, todo lo que se dice sobre Trump, jugando en las manos de Moscú o haciendo regalos a Putin en este caso, como, de hecho, siempre, es completamente insostenible. Lo que está sucediendo no parece debilitar la presencia militar de Estados Unidos en Europa, sino prepararse para su agresión contra Rusia. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.